Las principales teorías que explican el surgimiento de América Central, incluida Panamá, indican que este territorio no existía hace muchos millones de años. De hecho, había una comunicación entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. La acción de la placa de Cocos sobre la placa Caribe hizo que por subducción se comenzase a levantar el terreno de lo que luego se convertiría en América Central. En la imagen se observa cómo el norte y el sur del continente estaban separados por un canal oceánico y aún no se había formado la franja de tierra conocida como el Istmo de Panamá. Es más, podemos ver también cómo fluyen las aguas del Océano Pacífico hacia el Océano Atlántico. Podemos observar cómo luce las tierras levantadas desde el Plioceno temprano, que luego van a continuar durante la primera etapa geológica, luego en la segunda etapa y finalmente como en la tercera termina de conformarse América Central y Panamá, tal como lo conocemos hoy en día. Las teorías más importantes que explican la evolución geológica de Panamá están vinculadas con científicos que elaboran en el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales. Una de esas teorías es conocida como el nombre de Standard Model y la otra teoría como New Model. El autor de la primera teoría es el reconocido científico Anthony Coates y la teoría número 2 es de la autoría de los investigadores Carlos Jaramillo y Camilo Montes. Hablaremos en primer lugar de las investigaciones realizadas por Anthony Coates, que incluyen estudios en rocas, fechamiento radiométrico, paleomagnetismo y también polaridad. Bajo la influencia de las investigaciones y publicaciones de Anthony Coates, algunos científicos han afirmado que el surgimiento del Istmo de Panamá es el acontecimiento geológico más importante ocurrido en la Tierra después de la extinción de los dinosaurios. Al fin y al cabo, el istmo fue el puente de tierra que terminó de unir el norte y el sur de lo que hoy es el continente americano, generando cambios dramáticos no solo en la ecología de la región y en las características de los océanos, sino también en las corrientes marinas y, por lo tanto, en el clima mundial. Todo esto tiene como origen las investigaciones iniciadas en 1980 por este científico, quien reunió evidencia suficiente para proponer una teoría sobre el proceso que llevó al levantamiento del istmo a partir de la formación de un arco volcánico generado por el choque de varias placas tectónicas. Esta teoría señala que hace 15 millones de años Panamá surgió como un archipiélago que tardó otros 7 millones de años en extenderse hacia América del Sur. 4 millones de años después, el istmo ya había emergido, quedando apenas unos 3 corredores marinos que terminaron de cerrarse hace aproximadamente 3.5 millones de años. De esa forma, Panamá se convirtió en el corredor por el que miles de animales que hasta entonces habían vivido separados caminaron unos hacia el norte y otros hacia el sur, dando inicio a lo que se conoce como el Gran Intercambio Americano. La corriente ecuatorial del Atlántico, que antes del surgimiento de Panamá fluía hacia el Pacífico, giró hacia el norte y dio origen a la corriente del Golfo de México, que lleva agua caliente desde los trópicos hacia Europa y evita que los puertos del viejo continente se congelen en invierno. Los científicos piensan que en la corriente del Golfo, cuya humedad atmosférica se evapora y cae en el norte en forma de nieve, se encuentra el origen de las glaciaciones del Ártico de los últimos 2.5 millones de años. Veamos ahora la evolución de la superficie de la Tierra desde Pangea, de acuerdo a la conferencia de Anthony Coates brindada en la ciudad de Panamá, con una imagen inicial que explica el origen del suelo oceánico y continuando luego con el fraccionamiento de este supercontinente y que explica también la ausencia inicial del territorio de América Central.
La teoría del surgimiento de Panamá propuesta por Anthony Coates ha sido también sustentada y está tan ampliamente aceptada que cuando un equipo de científicos que trabajan en la ribera del Canal de Panamá empezó a encontrar indicios de que la historia podía ser distinta, no se lo podían creer. Carlos Jaramillo, investigador del Instituto Smithsoniano y jefe del proyecto geológico de Panamá, ríe ahora relajadamente cuando cuenta cómo durante los últimos 3 años él y su equipo guardaron silencio sobre lo que estaban descubriendo mientras acumulaban los datos que les permitieran presentar su nueva propuesta de una manera sólida. En el canal hemos encontrado cosas que no esperábamos encontrar, dice el investigador, refiriéndose a la gran cantidad de fósiles de animales y plantas, así como de roca volcánica, a los que han tenido acceso gracias a la limpieza del terreno que ha hecho la autoridad del Canal de Panamá con motivo de la ampliación de la vía interoceánica. El material fue analizado y a mediados de 2011, Jaramillo ya tenía en sus manos la versión final de un artículo en el que exponía sus conclusiones, con los resultados sometidos a lo que en ciencia se llama revisión por pares o arbitraje, proceso mediante el cual especialistas ajenos a una investigación original validan su rigor científico y aceptados para ser publicados en la revista especializada Geology. El investigador dio a conocer su veredicto. La formación del Istmo de Panamá y el inicio de su colisión con América del Sur ocurrió mucho antes de lo que pensábamos. No hace 3 millones de años, sino hace unos 23 millones de años. Para llegar a esta conclusión, explica, usamos técnicas que Tony Coates nunca pudo usar porque son técnicas que han desarrollado recientemente y para las cuales se necesita roca fresca, roca que hubiera sido imposible encontrar sin la ampliación del canal. Basándose en el análisis de roca volcánica y sedimentos recogidos en Panamá y Colombia, el geólogo Camilo Montes, miembro del equipo de Jaramillo, generó un nuevo modelo tectónico que mostró que hace entre 20 y 18 millones de años ya debía haber una masa terrestre continua o península que avanzaba desde el oeste. La distancia entre la punta de esa masa y el otro extremo debía ser muy pequeña, apenas entre 200 y 150 kilómetros de aguas que no alcanzaban mayor profundidad. Anthony Coates considera que aunque la nueva propuesta es muy interesante, también plantea algunos problemas. Si el istmo emergió hace 22 o 24 millones de años, ¿por qué ni los mamíferos placentarios del norte ni los mamíferos marsupiales del sur cruzaron el istmo hasta hace 2 o 3 millones de años? Se pregunta Coates. Efectivamente, con la excepción de un murciélago afín a sus parientes del sur, hasta el momento todos los restos fósiles de mamíferos encontrados en el área del canal pertenecen claramente a animales del norte. ¿Podría esto deberse a que no fue hasta hace 3 millones de años que el clima del istmo fue lo suficientemente propicio para que los animales lo atravesaran? Coates tiene sus dudas. Es muy difícil imaginar que un cambio climático detuvo la migración de todos los mamíferos, dice. Por otra parte, una especie de abeja encontrada en la isla de Coiba está emparentada con abejas provenientes de Colombia, que según análisis genéticos parecen haber invadido América Central hace 12 millones de años. ¿Significa esto que para entonces ya había una conexión terrestre entre el sur y Centroamérica? ¿O es que las colmenas se desplazaron hasta Coiba, sujetas a troncos de árboles que flotaron a la deriva? Para cada elemento de la historia hay una edad de cierre diferente, dice Jaramillo. Si se mira la flora y parte de la fauna terrestre, el cierre del istmo fue hace 20 millones de años. Para esa época ya vemos muchas plantas de Sudamérica en el istmo, así como cocodrilos, tortugas y culebras. Pero de pronto para los mamíferos sí fue mucho después, porque realmente no vemos un intercambio hasta hace 2.5 millones de años. Coates y Jaramillo explican que todas estas preguntas tendrán oportunidad de ser contestadas en estudios venideros. En un comunicado firmado por ambos científicos del Smithsonian y dirigido a la Junta Directiva del Biomuseo de Panamá, en el que aclaran la génesis del debate, los investigadores señalan que el planteamiento de nuevas formas de entender un acontecimiento es un ejemplo de cómo la ciencia debería trabajar. Como ocurre a menudo, tenemos el clásico caso de una hipótesis ampliamente sustentada que se ve desafiada por nuevas observaciones, dicen los investigadores, quienes aprovechan para dejar claro que este debate, el punto de discusión en cuándo ocurrieron los cambios que dieron origen al istmo y que en ningún momento se ha puesto en duda las dramáticas repercusiones del surgimiento de Panamá. Conclusiones.
Geológicamente los dos modelos no son diferentes, ya que el nuevo modelo no tiene cambios en la posición de la Tierra y el mar. Las conexiones marinas a través del Istmo de América Central claramente surgieron hace 4 millones de años. Las divergencias moleculares indican recientes divergencias y especificaciones nuevas, y los límites de Wallace-Lydekker son pasajes marinos muy cercanos. Sin embargo, mantienen completa separación de las faunas terrestres, como ocurrió en América Central y Sudamérica hace 3 millones de años. Lo más importante que podemos decir al concluir este trabajo es que la última palabra no está dicha. Podemos concluir también en que los científicos del Instituto Smithsoniano tienen razón en muchos de los argumentos que presentan y tienen pruebas que son irrefutables. Pero hay un espacio todavía para la investigación y no hay ninguna duda que en los próximos años podremos investigar la verdad acerca de cómo se dio el intercambio biótico, exactamente cuándo ocurrió o por qué razón hay algún tipo de inconsistencia. Ambos científicos han aportado de una u otra manera a conocer la verdad de Panamá y ambos científicos también nos han permitido comprobar una vez más la enorme importancia del Istmo de Panamá, no solo para los panameños, sino también para América y para el mundo.